Damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengamos un momento de oración. Señor, tú enviaste por amor a nosotros, a tus siervos con tu palabra de vida. Ellos nos enseñaron el camino de la reconciliación contigo, de la paz, del perdón, por medio de la fe en Jesucristo, mediante la obra poderosa del Espíritu. Haz que hoy, en sincero arrepentimiento, recibamos tu regalo de amor, para que volvamos gozosos o estemos gozosos y te sirvamos con alegría y fiel dedicación en la segura esperanza de la gloria celestial reservada para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Y le alabo, y le alabo, y le alabo. Salmo 25, versículo 1 al 10. Señor, a ti dirijo mi oración. Mi Dios, en ti confío, no dejes que me hunda en la vergüenza, que no se rían de mí mis enemigos. Que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían, que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos. Guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado. Pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. El Señor es bueno y justo. Él corrige la conducta de los pecadores. Y guía por su camino a los humildes, los instruye en la justicia. Él siempre procede con amor y fidelidad, con los que cumplen su alianza y su mandamiento. Misericordioso es el Señor. Misericordioso es el Señor. Y le alabo, y le alabo, y le alabo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: los padres comen uvas agrias y a los hijos se le destemplan los dientes? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque, morirá. Ustedes dirán que yo no estoy actuando con justicia, pero escucha, pueblo de Israel, ¿piensan ustedes que yo no estoy actuando bien? ¿No será más bien lo contrario, que son ustedes los que están actuando mal? Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Pero el pueblo de Israel dirá que yo no actúo con justicia. ¿Que yo no actúo con justicia? ¿No será más bien el pueblo de Israel el que no actúa con justicia? Yo los juzgo a cada uno de ustedes israelitas de acuerdo con sus acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Abandonen de una vez por todas sus maldades, para que no se hagan culpables de su propia ruina.
Apártense de todas las maldades que han cometido contra mí y háganse de un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera? Apártense del mal y vivirán. Yo, el Señor, lo afirmo. Fiel y verdadero es el Señor. Fiel y verdadero es el Señor. Y le alabo, y le alabo, y le alabo. Todopoderoso es el Señor. Todopoderoso es el Señor. Y le alabo, y le alabo, y le alabo. Gracia, misericordia y paz de aquel que es, que era y que ha de venir. Amén. Si nosotros escuchamos hablar de tener la manija, seguramente sabemos de qué se trata. Es un modismo, es una manera de referirnos al que tiene la autoridad. El que tiene la manija es el que decide o el que manda. Qué triste es ver que personas pelean por tener la manija. O cuando alguien pretende y hace alarde de tener la manija, pero en realidad no la tiene. Sabemos que el futuro de los pueblos depende de quién tiene la manija. Podemos estar tranquilos, en paz y seguros si podemos confiar en el que tiene la manija. Los textos sobre los cuales reflexionaremos este y los próximos 2 domingos, Dios mediante, tienen que ver con las siguientes preguntas que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo hicieron a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Y estas preguntas incluyen o llevan implícitas muchas más, como por ejemplo, ¿por qué crees que debiéramos creerte, respetarte, honrarte y hacerte caso? ¿Piensas que tu autoridad está por encima de la nuestra? En definitiva, ¿acaso afirmas que eres Dios, que has venido de Dios? El punto es, ¿quién tiene la manija en realidad? Ellos se acercaron a Jesús mientras enseñaba nada menos que en el templo. Lo lamentable es que vinieron con esa pregunta no por una sana motivación, por conocer la verdad, sino que eran traídas por hombres arrogantes y orgullosos que se consideraban sabios y entendidos y que ya tenían la respuesta. Ante cualquiera de las afirmaciones de Jesús, ellos hubiesen dicho: mientes, tú dices mal de ti mismo, tú te haces a ti mismo Dios, ninguna autoridad tienes en realidad. La autoridad somos nosotros y nosotros somos los maestros. Cuestionamientos semejantes se lanzaron contra Lutero en los días de la Reforma. Y ataques de ese estilo siempre se oirán mientras haya hijos de Dios que enseñen, reprendan, corrijan, defiendan la verdad fundados en las Sagradas Escrituras. Los principales sacerdotes y ancianos
no solo preguntaron acerca de la autoridad de Jesús porque él estaba enseñando, sino porque al entrar en Jerusalén un día antes, el Señor había ido al templo, había tirado las mesas de los cambistas ahí y también había expulsado de allí a los vendedores de palomas y animales para los sacrificios. Y al hacerlo, como recordarán, él dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y ese mismo día, Jesús en el templo sanó a muchos enfermos y permitió que los jovencitos lo aclamaran diciendo: Hosana al Hijo de David. Al encontrarlo nuevamente al día siguiente en el templo, los jefes religiosos lo interrogaron, obviamente, con el propósito de encontrar algún motivo claro para poder acusarlo y terminar con él sin que el pueblo se pudiera poner en contra. Los mismos principales sacerdotes y los ancianos del templo fueron los que se confabularon para prender a Jesús con engaño y matarlo. Así dice el mismo Evangelio en el capítulo 26, versículos 3 y 4. Cuando Jesús preguntó a los suyos, ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro respondió con seguridad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo entonces: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro estaba reconociendo que Jesús es el que tiene la manija, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Dios había abierto los ojos de Pedro como de los demás discípulos. El Espíritu Santo había encendido la fe salvadora en ellos por medio de la palabra de Cristo. Los líderes de Israel, en cambio, a pesar de que tenían delante de sí la obra de Dios, la rechazaron. Veían amenazado su lugar de autoridad, de dominio, su fuente de ingresos y de seguridad. Para desenmascararlos, para sacar a la luz quiénes eran verdaderamente y la hipocresía de ellos, fue que Jesús les propuso el desafío. Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Y de este modo el Señor dejaría en evidencia la falta de fe de ellos. Si no le creyeron a Juan, tampoco le creerían a él, porque Juan habló de parte de Dios y señaló como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo precisamente a Jesús. De hecho, en el Jordán, Dios mismo reveló quién era Jesús y de dónde procedía o procede su autoridad. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. No olvidemos nosotros hoy con qué autoridad el Señor Jesús vino a hacer su obra. No olvidemos quién es el que tiene la manija, quién es el que tiene toda autoridad. El Evangelio comienza enseñándonos que este nacido de mujer fue concebido por el Espíritu Santo. Ese es nuestro credo. Fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Los sabios de Oriente vinieron a adorarlo desde muy lejos. Ellos reconocieron su autoridad divina, aunque era un bebé.
En el bautismo, la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, como recordábamos recién. Dios mismo lo presentaba y hablaba del valor de su obra. El centurión romano, aquel que pidió por la sanidad de su criado, también reconoció su autoridad. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Él era un hombre con autoridad, era jefe del ejército romano, pero se reconocía nada frente a Jesús. Y al finalizar el Evangelio, Jesús resucitado dice a los suyos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Él es el que se ha sentado a la diestra de Dios. Él es Señor sobre todas las cosas. Él es el Señor de la misión. Tal vez pensemos que nosotros no somos como aquellos jefes de los sacerdotes, que nosotros no cuestionamos la autoridad de Jesús. Sin embargo, cada vez que disputamos en la iglesia o en el trabajo de la misión por un lugar de autoridad, peleamos y nos enfrentamos a Jesucristo mismo. Y no solo peleamos por un lugar de autoridad cuando anhelamos un cargo, sino también cuando esperamos los halagos de la gente, que se nos mencione como héroes y se nos reconozca con honores. Todas esas son formas de buscar ser grandes y tener autoridad. Nosotros en realidad somos siervos y el único que merece todo honor y gloria es Él. Por Él tenemos vida y a Él servimos en gratitud por lo mucho que nos ha dado, por su amarga cruz y por su victoria sobre la muerte. Cuestionamos la autoridad de Jesús también cuando no aceptamos sus mandamientos. Él nos manda que perdonemos, que nos perdonemos unos a otros, que oremos por los que nos hacen mal, por los que nos persiguen, que bendigamos a los que nos maldicen. Pero nosotros decimos, eso es imposible. Él enseña que el matrimonio es don de Dios y fundamento para la vida social. Nosotros preferimos buscar otros modelos para formar una familia. Él nos manda ir y anunciar. Nosotros decimos, me da vergüenza, no sirvo para eso, etc. Él nos manda ser sal y luz, pero tantas veces preferimos amoldarnos a la mayoría para no distinguirnos, para que no se nos reconozca y no corramos riesgo. Y podríamos citar muchos ejemplos más de cómo cuestionamos la autoridad de Jesús. Cuestionamos la autoridad de Jesús también cuando cuestionamos a nuestros pastores tantas veces que vienen con el mensaje y nos exhortan, nos reprenden o nos instruyen y cuestionamos esa palabra. Tener en claro quién tiene la manija, quién es el que habla, el que nos enseña, quién es el que nos asegura paz, reconciliación con Dios y perdón. Eso nos da seguridad y paz. También nos ubica en el lugar que nos corresponde frente a Él, para que lo sirvamos como debemos hacerlo, con humildad, con alegría y sin considerarnos superiores a ninguno de los demás. Dios nos ayude a reconocer y confesar a Jesús solo como Señor. Amén. Y que su paz, que sobrepasa nuestra comprensión, guarde tu corazón y tu mente en Cristo para que en Él alcances vida eterna. Amén. Señor, en tus manos dirige.
Sostén con tu potencia mi débil ser, y así paz de conciencia podré tener, que siempre yo a tu lado prefiera estar, y tu voz con agrado cerca escuchar. A ti sea en el mundo mi afán seguir, a ti en amor profundo siempre servir. Señor, heme en tus manos, dirígeme, y hasta el fin de mis años mi guía sé. Confesamos nuestra fe que nos une a todo el pueblo cristiano con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los invito a orar. Te alabamos, Señor, porque nos has revelado estas cosas, habiéndolas escondido de los sabios y de los entendidos. Tú quisiste dárnoslas a conocer a nosotros. Bendito seas, Señor, porque no has querido nuestra perdición, sino que viniste a rescatarnos con actos poderosos de amor en nuestro favor. Acepta nuestras ofrendas de gratitud y ayúdanos a dar de lo recibido y a hacer la obra que tú nos mandaste que hiciésemos para la gloria de tu nombre santo. Bendice la obra de nuestras manos, haz que este lugar donde nos has puesto como testigos sea llenado con la palabra de tu amor. Enséñanos tus caminos para que seamos luz para muchos y podamos señalar la senda de la justicia en Cristo Jesús. Oramos en esta mañana, Señor, muy especialmente por nuestros hermanos y hermanas que sufren, sea por problemas de salud, por carencias, por pérdidas, para que los sostengas en la fe y los animes por medio de tus fieles promesas de vida eterna en Cristo, con quien nos hiciste sentar en los lugares celestiales. Mira por nuestro país, Señor, detén las obras de los malvados que traman planes perversos con el fin de enriquecerse y poder dominar. Oramos por nuestros gobernantes y por todos los que están en lugar de autoridad o poder. Haz que teman ante tu presencia y que gobiernen con rectitud. Tú sabes todo lo que es necesario para nuestro bien. Haz así como quieres. Nos encomendamos en tus manos benignas por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, vuelva el Señor su rostro a ti y ponga en ti su paz. Amén.